santa bendición para nosotros, denominado Cambios Profundos, basado en el libro escrito por el pastor Nicolás Tranchín. Y aunque ya nos encontramos en la parte final del libro, mis hermanos del sonido, no sé, hay como un eco, como un sonido extraño. Si me pueden ayudar, se lo agradezco. Hay un tema que iniciamos en el capítulo 12 y que no quisiera dejar inconcluso. Por eso hoy no veremos la conclusión del libro, sino que meditaremos acerca de este importante tema llamado los medios de gracia. Por favor, usted que es juicioso en tomar nota, puede poner por título los medios de gracia. O como bien se conoce también en otros contextos, como las disciplinas espirituales del creyente. Y aprendimos acerca de la exposición de este capítulo que es deber del creyente buscar a Dios y que el buscar a Dios es la meta del creyente, pero también el resultado de haber conocido a Dios. ¿Me escuchó? Lo busco porque saboreé sus perfecciones. Pero gracias a que saboreo sus perfecciones, crece en mí el deseo de buscarlo. Es decir, esto siempre debe estar en dos direcciones. En este caminar entonces, ¿cómo buscamos a Dios de manera tangible? ¿Cómo crecemos en nuestro deleite en ese amor que es Dios y que Dios provee para nosotros? Para esto Dios entonces ha dado a su iglesia medios que le permiten acceder a esa gracia especial para seguir siendo fortalecidos en nuestra fe y en nuestro caminar con Cristo. Nosotros caminamos en este mundo entendiendo que somos hombres sedientos de la presencia de Dios y nuestra mayor necesidad es satisfacer en nuestro corazón esa delicia de estar en Él. Y los mencionamos rápidamente en cuanto a estos medios de gracia. Hoy trataremos de escudriñarlos de una forma un poquito más amplia. ¿Recuerdan qué medios de gracia tenemos? La oración, la cena del Señor, la comunión, el bautismo, la lectura de la palabra, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de medios de gracia o disciplinas espirituales, y preguntarán, ¿por qué usamos el término medios de gracia más que disciplinas espirituales? Creo en lo personal que la expresión disciplinas espirituales resalta la responsabilidad humana más que la operación divina. En cambio, los medios de gracia nos recuerda que son una responsabilidad humana, pero que la provisión viene del Señor, que es su gracia la que nos asiste cuando usamos esos medios en nuestro diario caminar. Entonces, habíamos aprendido ya que nadie cambia por usar los medios de gracia, o sea, nadie cambia por estas disciplinas espirituales, pero nadie cambia sin hacer uso de ellas. O sea, no son las disciplinas las que nos cambian, pero nadie cambia sin el uso de las mismas. Esto espero sea claro, porque las disciplinas o los medios simplemente son instrumentos para conectarnos, para acceder de manera especial a aquel que nos transforma. Vamos entendiendo entonces el principio. ¿Todo creyente debe ser diligente en el uso de los medios de gracia?
¿Es el uso de los medios de gracia lo que nos transforma? No, es aquel con quien nos conecta el medio de gracia. Pero aunque el medio de gracia en sí mismo no me transforma, ¿puede alguien que tenga comunión con Dios sin usar el medio de gracia? No, tampoco. Eso entonces sí requiere diligencia, pero diligencia con una perspectiva acertada. Hermanos, nosotros somos responsables de nuestra santificación. Nosotros somos responsables de exponernos a los medios de gracia para poder tener comunión con aquel que cambia nuestro corazón. Y este es el primer principio que tenemos que establecer. ¿Sabes por qué no crecemos en nuestro caminar? Porque somos negligentes en exponer nuestro corazón a los medios de gracia para que Él nos transforme. Nunca va a ser un problema externo, siempre es interno. Nuestra falta de crecimiento espiritual solo refleja nuestra negligencia en acercar nuestro corazón a estos medios de gracia para que nuestro corazón sea transformado por aquel con quien nos conecta los medios de gracia. Y esto es importante saberlo porque muchas veces las personas suelen estar lamentándose, quejándose o expresando, es que yo no crezco por culpa de la iglesia, es que yo no crezco por culpa de esto. Hermanos, eso nunca va a ser verdad, a menos que en el lugar donde yo me congrego nos enseñe fielmente la escritura. Al menos que el lugar donde yo me reúno no imparta la escritura de forma continua en lo que hace. Ahí sí podría decir, es que el lugar donde estoy no me provee alimento. Pero cuando la iglesia provee alimento, cuando en la iglesia se expone la escritura, el no estar creciendo entonces es responsabilidad ¿de quién? Mía. Y eso que muestra, chicos, todavía siento mucho eco. Perdón, los molesto. ¿Listo? Entonces, la transformación, ¿quién la produce? Dios. Pero es responsabilidad del creyente ¿qué? Usar los medios de gracia. ¿Para qué? Para poder ser expuesto a aquel que transforma mi vida. Nosotros no nos cambiamos a nosotros, pero somos diligentes en acercarnos a aquel que nos cambie. Este énfasis es con un propósito, recordarnos que la santificación está en nuestro terreno, que es nuestro compromiso más grande después de haber recibido una salvación tan grande, el exponernos a nuestro buen Dios. Así pues, entonces, los medios de gracia son necesarios, pero escúchenme algo. Asimismo, debo identificar aquellas cosas que están alimentando mi corazón, no de Dios, sino de este mundo y de mi carne. Es decir, si yo soy diligente en la oración, si yo soy diligente en la comunión, en congregarme, en el estudio de la palabra, pero no protejo mi corazón de todo aquello que alimenta mi carne, por más diligente que sea en el uso de los medios de gracia, mi carne va a seguir siendo fortalecida de una manera pecaminosa. Es decir, hay creyentes que son muy diligentes en orar, en venir a la iglesia, pero son muy descuidados en lo que ven, en lo que escuchan, en lo que hablan, en los lugares que frecuentan, en las actividades de las que participan. Entonces, así como los medios de gracia me exponen a aquel que cambia mi corazón,
El no proteger mi corazón de las cosas de este mundo hace que al recibirlas y exponer mi corazón a ellas, pues ellas ¿qué hacen? También transforman mi corazón a su imagen y su semejanza. Y siempre vamos a estar o exponiendo nuestro corazón a aquel que lo transforma, o exponiendo nuestro corazón al mundo, a Satanás y la carne, para que transforme nuestro corazón conforme a sus deseos. ¿Cómo estás cuidando tu corazón? ¿Qué tan cuidadoso eres en lo que ves, en lo que escuchas, en los lugares que frecuentas? Porque así como exponer mi corazón a Dios me cambia, exponer mi corazón a este mundo también me cambia, pero para mal. ¿Cómo entonces logramos esto? Debo aprender a entender que mi caminar es un campo de siembra. ¿Para qué siembro? ¿Para los apetitos de mi carne o para mi espíritu? El que alimenta la carne, dice Romanos, morirá. Pero el que alimenta el espíritu vivirá, ¿cierto? En el espíritu de Dios viviremos. ¿Para qué estás sembrando en este momento? ¿Qué es lo que más estás alimentando en ti? ¿Cuáles son los medios a los que más te expones? ¿Qué tan importante para ti está haciendo crecer en tu fe? Sembrar para la carne, ¿qué es? Es decirle sí a cualquier cosa que apaga o disminuye mi hambre por Dios. Hermanos, y puede ser algo lícito. Puede ser unas horas más de trabajo que no necesito y que aparecen justamente ahora que me propongo buscar a Dios con mayor diligencia. Ojo con esto, no significa que no hayan momentos en que un hombre o un hogar requiera trabajar más de lo habitual por una razón puntual. No estoy diciendo eso. Pero ¿y qué de aquellos momentos en que sin necesitarlo y sin buscarlo, exactamente cuando me propongo servir al Señor, buscar a Dios, en ese momento surgen cosas que ahora me impiden hacerlo? ¿Puede ser eso algo meramente accidental? Pero ojo, porque en este error, algo que he notado también mucho en consejería, es que las personas suelen estar protegiendo su corazón de los pecados escandalosos con los que luchaba antes y descuida lo que parecen pequeños pecados. Y esto lo mencionamos algo hace unos domingos. ¿Cómo así? Entonces está el que luchaba con el robo y por la escritura ha comprendido que no debe robar más. Entonces camina diligente, cuidándose de no volver a tomar cosas que no le pertenecen. Él sabe que el robo desagrada a Dios y que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Entonces ahora se goza en saber que el Señor lo perdonó, que el Señor lo liberó y que no necesita robar para sostenerse. Y camina muy cuidadoso de no robar, pero no asimismo participa del chisme y habla mal de otros. No asimismo se cuida de imágenes con un contenido sexual que no se convierten en un adulterio explícito, pero despiertan lo que parecen pequeñas pasiones en ese momento. Y no es asimismo de diligente en dar al necesitado. Ya no quita, ya no roba, pero no comparte. Pero camina muy seguro porque ya no es un ladrón. Por supuesto, la carne ya no se alimenta del robo, pero su carne se sigue alimentando del chisme, de la avaricia, del engaño,
de la inmoralidad. Entonces, ¿qué pasa? Él piensa estar bien porque no está robando, pero su carne está siendo fortalecida por otras prácticas que a sus ojos son menos importantes que volver atrás siendo un ladrón. Entonces su carne se fortalece de tal forma que empieza a apagarse su espíritu y muy fácilmente puede volver a terminar en el robo. Veámoslo en otro escenario porque quiero ser muy claro con el ejemplo. Aquel que luchaba con la inmoralidad sexual, llámese fornicación, adulterio, cualquiera de sus presentaciones, pornografía, etc. Su tarea diligente, ahora que el Señor lo ha perdonado, es no voy a ver ninguna imagen con contenido sexual inadecuado. Voy a agachar mi mirada cada vez que una mujer vestida de manera sensual pase junto a mí. No voy a volver a participar de conversaciones obscenas. Voy a borrar todas mis aplicaciones que pueden conducirme a estar viendo este tipo de cosas. Voy a quitar los canales que me pueden exponer a este tipo de imágenes. ¿Esa persona cómo está? Atenta, haciéndole frente a lo que él considera su problema principal. Pero resulta que no asimismo lidia con las actitudes arrogantes, pensándose mejor que otros. No con esa misma diligencia trata su enojo o su ira. Porque lo que él considera o ella considera más importante, lo está tratando. Pero sigue alimentando su carne en otras acciones pecaminosas que parecen inofensivas. Pero hermanos, ningún pecado es inofensivo, porque ya lo enseñó Eclesiastés, porque las pequeñas zorras tienen el poder de destruir ¿qué? El viñedo completo. Entonces no hay pecado pequeño. Lo que parece pequeño tiene el poder de destruir el viñedo completo. Así que cuídate e identifica en este momento cuál es ese pecado que tanto sufrimiento te causó, del cual el Señor te liberó y tú diligentemente te estás apartando de él, pero no asimismo de otros a tu manera de pensar pecadillos que están alimentando tu carne y están impidiendo que tu corazón sea transformado a la imagen del varón perfecto. Hay hombres, hay mujeres, sí, yo ya no lidio con la fornicación, yo ya no lidio con el adulterio, pero camino solo y no me interesa relacionarme con nadie. Esa es otra forma de alimentar tu carne. Esa es otra forma de alimentar tu orgullo. Y se fortalece. Y se fortalece de la misma forma en que la fornicación o el pecado escandaloso en el que estabas se fortalece cuando lo practicas. Y necesitamos crear esta conciencia porque o si no vamos a seguir pensando que la vida cristiana consiste simplemente en apartarse de los pecados escandalosos. Pero es que mi carne se alimenta tanto de un pecado escandaloso como de un arrebato de ira. Mi carne se puede alimentar tanto de un acto explícito de fornicación como del egoísmo, como de la avaricia, como de la soledad, del orgullo. Entonces, por eso hay muchas personas que dicen, pastor, no entiendo, pero si yo dejé de emborracharme, dejé de decir malas palabras, dejé de robar, dejé de mentir, pero no entiendo por qué mi comunión con Dios no crece. Porque seguimos dando lugar a otras prácticas pecaminosas que a nuestros ojos parecen menos importantes, pero al final nos mantienen lejos de la comunión con Dios. Me voy haciendo entender hasta acá, mis hermanos. Vamos bien en este punto. Entonces, debo identificar para que el uso de los medios de gracia cumpla su efecto, ¿qué cosas estoy permitiendo en mi vida que están alimentando más mi carne que mi espíritu y que a mis ojos parecen lícitas?
¿Cuáles son las tuyas? ¿Ya las identificaste? ¿Ya las conoces? ¿O eres de aquellos que está tranquilo simplemente porque ya no hace las cosas escandalosas que antes hacía? Pero ¿cómo siembro para el espíritu? Es decirle sí a todo aquello que fortalece y aumenta mi fe con Dios. Sí, a todo espacio, a toda actividad piadosa que alimenta mi fe, que fortalece mi espíritu, que produce más hambre de Dios en mi actuar, porque entre más me expongo a estos medios, más quiero conocer a aquel que obra en el uso de estos medios. A medida que me expongo a los medios de gracia, aumenta mi delicia en aquel que transforma mi corazón. Pero asimismo, en la medida que permanezco tiempo en malas prácticas, aumenta en mí el amor por este mundo y empieza a apagarse mi amor por lo santo. Un escritor dijo: cuando tu amor por lo santo disminuye, es porque tu amor por las cosas de este mundo ha crecido. Y cuando el amor por las cosas de este mundo disminuye, es porque mi amor por lo santo está en aumento. Esa es la relación. Y déjeme insistir, muchas cosas apagan nuestra sed por Dios que a nuestros ojos son cosas lícitas, pero en realidad nos alejan de Dios. El primer medio de gracia del que vamos a hablar hoy, y no vamos a hablar en el orden de importancia, no es que este es el primero, el otro es el segundo, no, vamos a hablar de los medios de gracia. El autor habla de la meditación cristiana. Por favor, permítame rápidamente depurar este término de todas las ideas equivocadas que hay. No estamos hablando de la meditación profunda, meditación trascendental, de la que hablan las prácticas místicas orientales. No, no, no. Estamos hablando de ese momento precioso en el que un creyente se aparta de los afanes de este mundo para tomar las verdades de la palabra, meditar en ellas, y ese meditar es masticándolas, bajándolas, volviéndolas a masticar, como hacen las vaquitas, ¿cierto? Entra el pastico, lo procesa, lo devuelve, vuelve y lo mastica, y ese ejercicio hace que el alimento quede bien procesado para sus fines. Meditación cristiana es ese ejercicio de masticar con delicia, sin afán, las verdades de Dios, sin que los afanes de este mundo me estorbe, para maravillarme con aquel que me salvó. Es meditar en lo que Dios ya me dio para deleitarme en lo que ya tengo y no estar frustrado queriendo obtener en este mundo aquello que ya tengo en Dios, lo cual veremos ahorita en la prédica si el Señor así lo permite. Hemos perdido nuestra capacidad de apartarnos en medio de los afanes de este mundo para sumergirnos en la contemplación exclusiva de la palabra de Dios. Ahora, tenemos que cuidarnos también de esa influencia negativa del contemplacionismo romántico y místico que le hizo pensar a las personas que una vida espiritual era aquella que se apartaba del trabajo, que renunciaba a su trabajo, que vendía todas las cosas y se iba solo a una montañita a dedicarse a leer la Biblia, porque eso tampoco es bíblico. El cristiano nunca ha sido llamado a alejarse de las personas que habitan este mundo,
sino a ser luz en medio de este mundo en las responsabilidades que Dios ha asignado a cada uno. Pero nos fuimos al otro extremo, al quitar ese dualismo platónico de lo secular y lo espiritual, porque todavía uno escucha mucho al creyente místico. ¿Y tú en qué trabajas? Yo todavía trabajo en una actividad secular, pero mi anhelo es trabajar en algo espiritual. ¿Qué? Para el santo todo es santo. El que es docente está en una actividad tan espiritual como el que es pastor. ¿Cómo así? Sí, porque yo debo hacer de mi ejercicio profesional como docente, como abogado, una administración de la gracia de Dios en todo lo que hago, reflejando la excelencia de Dios, haciendo las cosas como a Dios le agrada, dando testimonio de Él a través de mi manera de vivir, a través de mi manera de aconsejar, anclando, articulando en mi profesión las verdades del Evangelio. ¿Acaso es menos glorioso cuando un docente en su clase de biología puede mostrarle a un grupo de niños o estudiantes universitarios cuán glorioso es el diseñador original que ha creado tal perfección y cercena las nociones evolucionistas que hay en su cabeza? ¿Es eso menos glorioso que cuando un pastor predica la verdad del evangelio en el púlpito y alguien que creía en el evolucionismo ahora creen que hay un Dios poderoso que creó todo lo que existe? ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuál de los dos está agradando más a Dios? Los dos, en escenarios completamente diferentes. Ese contemplacionismo místico es lo que hizo que muchos creyentes salieran del ejercicio profesional y pensaran que encerrarse en cuatro paredes era iglesia. Hermanos, la iglesia ha sido puesta como lámpara en lo alto. Y no todos los creyentes han sido llamados a ser pastores. Entonces necesitamos contemplar, meditar, sumergirnos en las verdades de la palabra. Pero ¿saben qué es lo que pasa? La meditación es un ejercicio innato al ser humano. Nosotros siempre estamos meditando. La pregunta es, ¿en qué? Desde que te levantas, ¿en qué meditas? ¿En cómo mejorar tu aspecto físico? ¿En cómo tener un cuerpo más saludable? ¿En cómo pagar? Escúchenme, ¿estas cosas que estoy mencionando son malas? No, ¿debe un creyente cuidar bien su cuerpo? Por supuesto. ¿Debe un creyente estar meditando en cómo proveer para el sustento de su hogar? Claro. El problema es cuando estas cosas se apoderan de mi mente. Hace poco hablaba con una hermana sobre su lucha para santificarse y le hacía una pregunta sencilla. ¿Tú cuánto tiempo inviertes en preparar la ropa que te vas a poner, en organizarte para salir a diario? No, pues yo tengo un ritual de crema número 1, crema número 2, crema número 3, crema número 4, mi cabello, 5, 6, 7. ¿Cuánto te toma eso? Fácilmente 2 horas, 2 horas y media. Uy, ok, qué diligente eres. Sí, porque una creyente se debe ver bien, tienes toda la razón. Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, tienes toda la razón. ¿Y cuánto tiempo pasas en la palabra? Mm, un poquitín. ¿Me vuelves a preguntar por qué no has crecido en tu fe? Ella me miró y me dijo, gracias, pastor, y se fue. ¿Qué le dije yo? ¿Que dejara de arreglarse para verse bien? Que el día que con la misma pasión que se preocupa por verse bien físicamente, busque a Dios y se exponga a Él, su corazón se verá resplandeciente más que el aspecto físico favorable del que gozaba.
Entonces, eso solo muestra qué es lo que más nos importa, en qué meditamos. Lo decíamos hace unos días, a veces la enfermedad se vuelve en el centro de mi meditación. Ay, me duele. Ay, qué dolor. Ay. Y hermanos, por supuesto que hay momentos en que la enfermedad nos doblega. Pero ¿y qué cuando la enfermedad se vuelve en un compañero permanente y no se va a ir y puede empeorar? ¿Voy a ocupar toda mi mente en esto? Voy a empezar a meditar en el tiempo en que estuve aliviado y puedo decirle, Señor, gracias por el tiempo que me diste con un cuerpo saludable. O voy a meditar y agradecer en las partes de mi cuerpo que todavía funcionan medianamente bien. O voy a agradecer por el hecho de que aún sigo con vida, que aún puedo conocerte. ¿En qué meditamos? Hay personas que vuelven la queja su asunto de meditación. Todo el tiempo se están quejando. Entonces, el ser humano siempre está meditando en algo. El punto ¿es Dios el centro de nuestras meditaciones? ¿Son sus bondades el centro de nuestro pensamiento? Porque esta es una lucha continua. Entonces, ¿necesitamos aprender a meditar? No, todos ya lo hacemos. Lo que necesitamos es asegurarnos de que el centro de ese ejercicio de meditación que todos efectuamos sea Cristo y lo eterno. ¿Cómo más entonces el creyente se fortalece? A través de la lectura diaria de la Biblia. ¿A través de la lectura qué? ¿De la lectura qué? ¿Leemos la Biblia a diario? Es fácil preguntarle a alguien, hermano, ¿tú lees la Biblia? Sí. Yo me he dado cuenta que esa no es una buena pregunta. Hermano, ¿lees tu Biblia a diario? Ah, es más difícil responder porque leer la Biblia es lo mismo que le pasa a la esposa cuando le dice a su esposo, mi amor, es que tú nunca me ayudas con los quehaceres del hogar. Nunca, nunca. ¿Cómo se le olvida a usted cuando recién nos casamos que yo una vez barrí? No diga que nunca. Pastor, sí, yo leo. ¿Con cuánta frecuencia? ¿Con qué tanta diligencia? Ahora, ¿de qué depende la lectura de la Biblia? Porque saben que hay otro problema entre los creyentes. ¿Recuerdan qué significa la palabra sensual? ¿Qué significa la palabra sensual? Pero hablen con seguridad. Con los sentidos. Aquella persona que es arrastrada por sus sentidos, por sus sensaciones. Eso es sensualismo. Una persona que depende de lo que siente. Y muchos cristianos vuelven la lectura un mero acto sensual, es decir, sensitivo. Ay, hoy sí estoy sintiendo algo como chévere. Ay, pero es que hoy no siento nada chévere y por eso dejé de leerla. Hermanos, la lectura de la Biblia no puede estar sujeta a mis sensaciones. Porque si nosotros dejamos que la lectura de la Escritura dependa de mis sensaciones al leerla, la mayor parte del tiempo entonces no la voy a leer. Porque tal vez no siento algo inmediatamente. Pero nosotros no leemos la Biblia para sentir, nosotros leemos la Escritura porque ella nos acerca a tener una comprensión mayor de Dios, una comprensión mayor que me da seguridad, que me da confianza, que me da plenitud. Y eso puede que no pase en el momento que la estoy leyendo, pero mientras la leo me encuentro con un versículo que cautiva mi mente.
Y durante el día tomo ese versículo y estoy meditando en él. Y mientras estoy pensando en ese versículo comienza a producir en mí la seguridad, la gloria de la verdad contenida en ese pasaje. Y puede que nos sienta una emoción, pero el efecto transformador empezará a cumplir su tarea. Hermanos, el cristianismo no se mide por emociones. Por eso es que muchos piensan ser cristianos por las emociones que experimentan en sus actividades religiosas. Por eso es que muchos piensan ser cristianos porque saltan en los conciertos de música cristiana, porque se quebrantan cada vez que el pianista de la iglesia se sube a tocar en re menor y el corazón se quebranta, porque llora cada vez que alguien da un testimonio, porque se emociona por todas las cosas que suceden y una vez se le quita el emocionalismo, ya no hay cristianismo. Porque son puras emociones superficiales. El cristianismo no es emocionalismo. El cristianismo es una transformación real del corazón por exponerme a las verdades gloriosas del Evangelio. Hermanos, debemos leer la Biblia a diario, independientemente de lo que sienta cuando lo hago. Sin conocimiento de Biblia no hay una verdadera santificación. Porque mi pueblo se perdió por falta de alabanza. Porque mi pueblo se perdió porque no iba todos los días a la iglesia. ¿Conocimiento de qué? De la palabra. Hermanos, la mayoría de consejerías en el contexto cristiano se da porque el creyente es negligente en pasar tiempo con la escritura. Porque se acostumbra a que necesito que sea el pastor el que me diga lo que tengo que hacer, a que necesito que sea un hermano maduro el que me diga lo que tengo que hacer. Pero ¿cuánto tiempo ya pasaste en la palabra de Dios antes de pedir ayuda? Y no estoy diciendo que está mal pedir consejo, por favor, no me malinterpreten porque ese es un medio de gracia. La consejería, la comunión con los hermanos es parte de un medio de gracia. Pero el problema es que las personas desplazan su responsabilidad en ese medio de gracia. Si las personas meditaran más en el sermón que escuchan cada domingo, la mayoría de consejerías en una iglesia no tendrían razón de ser. Porque no entendemos el valor de la palabra. Porque la lectura de la Biblia se ha convertido en un mero formalismo. Mis hermanos, ¿en qué momento el creyente dejó de tomar la Biblia en sus manos y acercarse con la seguridad de que en sus manos tiene la palabra de Dios? ¿En qué momento dejamos de maravillarnos al tomar nuestras Biblias y recordar el alto precio que pagaron todos nuestros hermanos para permitir que hoy la tengamos en nuestro propio idioma? La sangre que hay detrás de que hoy podamos leer la Biblia en español. ¿En qué momento dejamos de estar seguros de que cada vez que leo la escritura es la voz audible de Dios operando en mí independientemente de mis emociones? Necesitamos volver a la escritura, volver a la seguridad de que la palabra escrita es la palabra de Dios puesta para nosotros, en que la palabra de Dios es suficiente. ¿Te sientes triste? ¿Cómo estás lidiando con la tristeza? ¿Cuánto tiempo has sacado para buscar en la palabra de Dios textos
que te permita tener una comprensión de cómo lidiar con la tristeza. ¿Estás teniendo problemas matrimoniales? ¿Cuánto tiempo estás sacando para crecer en la comprensión de la Escritura? ¿Cómo debe ser un hombre de verdad? ¿Cómo debe ser una esposa de verdad? ¿Estás teniendo problemas con tus hijos? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo para mirar en la Escritura aquello que la palabra enseña de cómo pastorear el corazón de un hijo? Está bien que pidas consejo, pero por favor, si has sido diligente en encontrar en la palabra de Dios aquello que es tu responsabilidad como creyente buscar, porque entonces queremos delegar en otros la responsabilidad individual. Hablaba desde que iniciamos este ejercicio de iglesia que muchos cristianos tienen un mal hábito y es que les encanta el pan babiado. Y si siempre que digas, ¿cómo así? Sí. Yo sé que por mucho aprecio que pueda tener usted con cualquiera de los hermanos, si su hermano se acerca, toma un trozo de pan, lo mastica y le dice, mira, te quiero, estoy seguro que la mayoría, a menos que tenga un problema en sus papilas gustativas, lo aceptaría. Diría, no, gracias, estoy lleno, o no, gracias, no quiero. Pero ¿por qué con las cosas espirituales si somos así? Dejamos que otros sean los que lean la Biblia y luego tomen ese pan que es la palabra de vida y nos den los resúmenes, sus percepciones, su vivencia. Y ojo con esto porque no estoy diciendo que no debemos escuchar prédicas, que no debemos leer libros. No, ya vamos a ver que esto hace parte también de los medios de gracia. Lo que estoy diciendo es que no podemos cambiar nuestra experiencia personal con Dios por alimentarnos simplemente con la experiencia espiritual de otro. Vuelvo y hago una nota de balance. ¿Quiere decir que un creyente no debe leer libros o escuchar prédicas de otros hermanos? No, eso no es lo que quiere decir. Pero lo que quiere decir es que si tú eres de esos que solo escucha prédicas, que solo escucha podcasts, que solo lee resúmenes, y tú no pasas tiempo en la palabra, rayándola, escudriñándola, te has habituado a comer pan babeado. Y eso no le hace bien a un creyente. Entonces, hoy vimos qué son los medios de gracia. Son las provisiones que Dios da para que el creyente acceda al Dios de toda gracia y su corazón sea transformado por el Dios de gracia. El medio no transforma, el que transforma es el Dios que opera en el medio. ¿Listo? Vimos entonces dos medios de gracia. La meditación, que es el ejercicio de reflexión detenido, racional, no emocional, de las verdades contenidas en la Escritura, en mi diario vivir, pero también implica momentos en los que me aparto de los afanes de este mundo para meditar y sumergir mi mente en esta verdad. Porque muchos a veces se van a una montaña, llevan su cuerpo a la montaña, pero su mente se queda en el trabajo. Eso no es meditación. Se encierran en su cuarto, déjenme orar a solas, pero es para no ayudar en los quehaceres de la casa y no atender a los hijos y hacerse ver más espiritual que la esposa. Eso no es meditación. Es no solo aparto mi cuerpo de la actividad cotidiana, aparto mi mente y me sumerjo en las escrituras. Y la lectura de la palabra, no un acto emocional, sensual, sino diligente por ver en la palabra de Dios cada consejo, cada instrucción acerca de mi vida diaria. No es solo leerla, sí, debemos tener una lectura sistemática de la lectura de la Biblia en un año. Cada creyente debe intentar leer mínimo la Biblia una vez por año.
Claro, puedo tener una excelente lectura cronológica, claro que sí, pero debo aprender a leer la Biblia intencionalmente para atender mis asuntos cotidianos. ¿Cómo soy mejor esposo? ¿Cómo soy mejor padre? ¿Cómo soy mejor hijo? Por la palabra. ¿Queda claro los dos medios de gracia? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Inquietudes? ¿Ninguna? Entonces podemos seguir preguntando, ¿alguno ha leído la Biblia? ¿Estás leyendo la Biblia a diario? Oremos. Señor, muchas gracias por la necesaria, importante verdad contenida en este tema. Tú nos has salvado, pero si no somos conscientes de la diligencia que debemos tener en el uso de los medios de gracia, nos quedaremos sin exponernos a aquel que nos transforma por su gracia. Ayúdanos a identificar, Señor, esas cosas que están transformando nuestro corazón más al mundo que a ti. Ayúdanos a ver si estamos siendo malos administradores del tiempo, si estamos invirtiendo más en cosas pasajeras. Ayúdanos a ver aquellos pecados que hoy llamamos pecadillos y que mantienen nuestra carne viva y fuerte para alejarnos de tu presencia. Obra en tu iglesia local, pues necesitamos pasar tiempo en tu presencia para ser hechos más y más a tu preciosa imagen. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, por favor, disfruten de este tiempo.